Maybe. Ya, preparándonos. Ay, no me fijé en eso. Apagar el micrófono. Tú me dices cuándo. Sí, nos fuimos. Hola, buenas tardes, buenas noches también en algunos aquí en Europa, ya empieza a anochecer. Bienvenidos a este programa, a este evento que organiza el Comegen. Es un evento especial con mujeres que en este momento están rompiendo techos en la política institucional. Es un gusto y un honor para mí hacer parte de este espacio y poder compartirlo con ellas. Les voy a dar la bienvenida y las voy a saludar a todas. Inicialmente, pues eso, voy a presentarlas y a continuación empezamos el evento. Hola Francia, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Un abrazo ancestral. Un placer, Natalia. Un placer estar aquí con Jessica. Un placer con... Ay, Juan. Juan Otero. Y bueno, gracias al Comegen y gracias a todas por este momento tan bonito. Y un placer para mí estar. Estoy feliz de estar con ustedes aquí. También voy a presentar a Francia y así voy con cada una, ¿vale? Realmente Francia casi que no requiere presentación porque es una mujer que tiene una vida de activismo y en la política bastante intensa. Francia tiene 39 años, nació en Yolombó, es un corregimiento de la población afrodescendiente del Cauca. Desde los 15 años de edad nació con liderazgo social para evitar que una multinacional arrasara con el río de su comunidad. En el 2014 empezó a estudiar Derecho en Cali para defender su territorio con herramientas legales, pero tuvo que dejar sus estudios precisamente para volver a Cauca y debido a la fuerte incursión minera ilegal que hubo en el territorio. Tras oponerse a estas actividades, fue amenazada por las águilas negras, los rastrojos y las BACRIM. En octubre de ese mismo año fue desplazada desde su territorio. 2 meses después lideró la llamada Marcha de los Turbantes, que fue una manifestación en la que más de 70 mujeres caminaron desde Cauca hasta Bogotá, para tomarse el Ministerio del Interior y reclamar la defensa del territorio de la minería ilegal y de las multinacionales. Precisamente estas acciones la llevaron a ser catalogada como Defensora del Año en el 2015 con el Premio Nacional de la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia, y la mesa de diálogo que surgió después de la marcha, compuesta por los ministerios de Minas, Ambiente e Interior, permitió precisamente que 200 retroexcavadoras dedicadas a la minería ilegal fueran sacadas de ese territorio. En diciembre del 2014 viajó a La Habana en la 5ª delegación de las víctimas durante los diálogos de paz en las FARC para hablar del impacto del conflicto armado en las mujeres y en las comunidades afros, indígenas y campesinas. También participó junto con otras organizaciones en la construcción del capítulo étnico del Acuerdo de Paz. Es miembro del Consejo Nacional de Paz y Convivencia que sigue el cumplimiento de los acuerdos. En 2018 se lanzó a la Cámara en Colombia de comunidades afrodescendientes por el partido Consejo Comunitario Yurumangui. No logró la Curel, pero sí que en ese mismo año reconocieron su lucha con el Premio Nobel del Medio Ambiente, el Premio Goldman, que reconoce precisamente la labor de los líderes en el mundo por la lucha, la defensa y la conservación de la naturaleza. En octubre del 2019, el medio británico, la BBC, la incluyó en la lista de las 100 mujeres más influyentes del mundo. Y este año anunció su intención de ser, o anunció su intención de ser la primera presidenta en Colombia. En las pasadas elecciones, Francia apoyó a Gustavo Petro en su apuesta a la candidatura a la presidencia por la Colombia Humana, pero en esta aspiración presidencial que hace buscará el apoyo de organizaciones sociales
Ya luego en el conversatorio pues le preguntaremos o por a Francia contarnos algo más al respecto. Pero su propuesta inicial es la lucha frontal contra la desigualdad social y el cuidado del medio ambiente. La verdad es que es un gusto enorme tenerte aquí entre nosotras, Francia. Le doy la bienvenida ahora a Jessica González. Jessica en este momento está en Barcelona. Hola Jessica, es un gusto que estés aquí con nosotros. Es un gusto para mí estar rodeada de estas mujeres tan poderosas. Yo creo que esta fuerza femenina, sorora, intertodo, se nos alborota cuando llega marzo y cuando ese poder que está constantemente ahí resistiendo y luchando, nos recuerda cómo esas luchas y esas resistencias que cada una de nosotras tenemos desde diferentes lugares, pues marzo nos acuerda de converger, ¿no? Y nos acuerda de converger no solamente en torno al hecho de ser mujeres, sino en torno al hecho de ser mujeres desde nuestras resistencias o migrantes o negras o indígenas o campesinas o de la urbe o de lo rural, y como todo eso, si no converge ya lo suficiente, debería converger más. Entonces, precisamente un espacio como este me parece súper necesario, súper rico, súper enriquecedor, tanto para las que estamos aquí como esperamos que para las personas que nos están viendo. Así que súper agradecida sería como la palabra que describiría perfectamente cómo me siento ahora mismo. Voy a empezar a presentarte, Jessica, ¿vale? Jessica, desde el 14 de febrero de este año, es la primera afrolatina diputada en el Parlamento catalán por En Comú Podem. Posiblemente, creo, no sé, ahora me puedes confirmar, si es la primera mujer migrante con un cargo de elección popular en las instituciones españolas. Ha habido mujeres latinas, pero no afro, mujeres afro, vale. o autorreivindicadas, porque también no solamente serlo, sino autorreivindicarse de esa identidad. Han habido otras mujeres migrantes de otras trayectorias, bueno, de trayectorias marroquí o chilenas, pero desde esta identidad afro. De elección pues, popular. Sí, correcto. ¿Sí? Vale. Cargo electo, sí. Vale. Bueno, Jessica nació en Barranquilla, en Colombia, vive en Barcelona desde el 2006 y como mujer migrante colombiana de camino a su escaño ha tenido que trabajar mucho, demostrar mucho y ser cuestionada y luchar contra el síndrome de la impostora, como lo dijiste hace poco en la entrevista que te hicieron en Afroféminas, que esto a propósito fue bellísima. Dar muchas explicaciones, también tuviste que dar muchas explicaciones, pero además tener que construirte un nivel identitario, reconocerte y aprender a quererte a miles de kilómetros de casa después de que saliste desde hace 14 años. Eres politóloga, tienes un posgrado en Sociedades Africanas y Desarrollo por la UPF. ¿Es la? Universidad Pompeu Fabra, sí. Vale. Y tienes un máster en comunicación para el cambio social de la Universidad de Ohio. Has trabajado en el tercer sector como investigadora y formadora en iniciativas a nivel municipal e intermunicipal que buscan la incorporación de una mirada intercultural crítica en los ámbitos de juventud, género, participación ciudadana, diversidad y salud pública, entre otros, y coordinadora de proyectos en el Centro de Estudios Africanos e Interculturales. Paso a darle la bienvenida a UEM. UEM, es un gusto que estés aquí con nosotros. Creo que UEM es la menor de todas nosotras y ya tienes estás también rompiendo cristales también aquí en Europa como mujeres migrantes. Bienvenida, UEM. Muchas gracias. Yo en realidad estoy súper contenta de poder compartir con ustedes. Cuando me llamaron y me dijeron, es que tenemos una charla con Francia, yo, sí, de una vez, ni siquiera pregunté cuándo ni dónde, sino de una. Entonces estoy muy feliz y muy contenta y además pues aprovechar en estos medios para reencontrarnos, ¿no? O encontrarnos además, ¿no? Voy a presentarte, UEM. UEM desde el noviembre del año pasado es concejala de Viena por el Partido Verde, es miembro de la Comisión de Ambiente y Clima y es madre de una bebé de 6 meses.
Webb nació en Bogotá en 1984, pero emigró a Austria con su madre y con su hermano en el 94, porque su abuelo era austriaco y eso le facilitó la posibilidad de tener acceso a la nacionalidad. Estudió ingeniería ambiental con enfoque en transporte y manejo de residuos y aguas de la Universidad de Agricultura de Viena, y desde los 16 años empezó con el activismo como representante estudiantil y se comprometió con la Juventud Socialista. En la universidad fue representante estudiantil y allí fue donde comenzó su conexión con el Partido Verde de Viena, sí, en Austria. Por muchos años se desempeñó en la representación estudiantil en el área de estudio a nivel nacional y a nivel europeo con temas como feminismo, educación, democracia, antirracismo, antifascismo y medio ambiente. Trabajó también en Greenpeace en la temática de agricultura sostenible y tuvo un tiempo fuera de medio año en Colombia, donde tuvo la oportunidad de ser guardaparques en el Parque Nacional de Amacayacu. Es correcto, ¿cierto? Vale. Allí pudo ver el gran esfuerzo de parques nacionales y por el otro lado la falta de recursos que tienen a su disposición, y al volver a Viena pues empezó a trabajar como profesora de alemán. Después del plebiscito del Acuerdo de Paz de Colombia, estuvo involucrada en este tema de la paz desde la diáspora, y fue en ese momento donde conoció a Jesús Arteta, que es el actual director de la revista El Comején, que es quien organiza este evento, organizando charlas y eventos en Viena. De ahí surgió un grupo de trabajo por Colombia llamado COCOS. Trabajó en una ONG de mujeres católicas de cooperación internacional, pero sobre todo en el área de gerencia, y pues el año pasado decidió que quería seguir el trabajo político y por eso empezó su campaña para ser elegida candidata al Consejo de Viena. Bueno, es un gusto tenerlas a todas aquí. Si les parece bien, pues podemos comenzar conversando. Me gustaría preguntarles, precisamente como las tres están haciendo una apuesta política desde los lugares en los que están. Francia está en Colombia, Jessica está en Barcelona, en España, y Omi está en Viena, en Austria. Y me gustaría saber, desde el lugar donde están, cuál es su apuesta política y qué temas consideran, o sea, desde donde están, cuáles temas son importantes y cuáles son urgentes. Empezamos por Francia, ¿te parece bien? Sí, claro que sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que hoy hay que ponerle el amor maternal y el instinto del cuidado a la política para erradicar el patriarcalismo que nos hace daño y que se ha hecho cómplice o parte de esa política de la muerte que hoy está afectando la vida en la casa grande, en el planeta, en el útero mayor, en la Pachamama. Creo que desde ahí hay la necesidad de participar, de tomar decisiones y tomar partido en la política representativa. Así que bueno, yo ahora la apuesta es apostarle a ganar la presidencia en este país, en Colombia, que no es fácil, pero que tampoco es imposible, y ese es parte del camino que ahora estamos haciendo, teniendo como centro y colocando como en el centro la vida. Sí, Colombia ahora está pasando por una situación de crisis humanitaria generalizada, violencias sistemáticas y estructurales y violencia armada que no para, que todos los días baña de sangre nuestros territorios, y que es necesario entonces desde nosotras como mujeres que tenemos el instinto del cuidado, pero también muchas que hemos parido y que sabemos lo que significa parir y cuidar la vida, hoy vamos a poner ese instinto del cuidado como mujeres, como sabedoras, sí, como cuidadoras a la política. Y yo creo que es la necesidad de pasar eso como desafío. Tenemos el gran desafío de que la paz sea una realidad para este país, y no es la paz del discurso ni la paz desde una visión institucional, sino que la paz que nos permita
vivir tranquilos, vivir sin miedos, vivir con esperanzas, vivir con dignidad. Y yo creo que ese es parte del camino que ahora hemos decidido hacer, sabiendo que no será fácil ni para ninguna mujer en este país, pero menos para una mujer negra. No es fácil. Está el racismo, está el patriarcado, están todas las formas de violencia que se expresan, buscando silenciar siempre nuestras voces, y ahora lo he sentido bastante fuerte, pero nada, que nada nos detenga. Yo creo que seguimos el legado de las ancestras, de nuestros ancestros, de las mayoras, de los mayores, por parir la libertad y la dignidad para este pueblo que tanto lo necesita y se lo merece. Y yo creo que esa es la mayoría en Colombia. La mayoría de la gente ha vivido las consecuencias de esa política de muerte, que hay la necesidad de transformar, y eso implica meterse. Yo no escogí meterme en la política, yo creo que nunca busqué esto ni pensé en esto, pero tantas violencias que hemos vivido y que nos ha tocado soportar nos han llevado hacia allá, nos han empujado a asumir con rectitud, a asumir con fuerza, a asumir con rebeldía también y con coraje ese camino. Y bueno, aquí estamos también con mucho amor, ¿no? Porque somos todo esto que hacemos al poner en riesgo nuestras vidas, a poner en riesgo incluso la vida de muchas personas cuando decidimos alzar la voz, pues es parte de ese camino, y pues ahí vamos empujando. Así que esa es la apuesta ahora, llegar a la presidencia de este país. Jessica. Claro, vuelvo a cuando decía la presentación, que es como súper rico este diálogo, porque cada una está en un lugar que aparentemente es diferente, pero que en realidad están súper, súper, súper conectados. Cuando hablamos con Francia la semana pasada y me decía como que qué bonito que una hermana al otro lado del Atlántico esté pudiendo llegar a esos lugares de política institucional, también sin habérselo planteado, un poco recogiendo eso que dice Francia, también sí, y yo lo podría decir como muy claramente, si para mí hubiese sido un objetivo estar en política institucional desde el día uno, pues lo diría o sea, lo diría sin reparos, porque bueno, también es legítimo, pero en mi caso no ha sido así, y de repente hay una serie de situaciones que te llevan a estar en un lugar que tampoco de alguna forma es casualidad, sino que viene de muchas luchas ancestrales y de muchas ancestras y ancestros que han estado intentando ocupar este espacio. Y en mi caso, estar en el Parlamento de Cataluña, hay como varias apuestas. Hay una apuesta que ya el 14 de febrero la pasamos, y era de dar un mensaje que es: este lugar es nuestro. Este lugar no nos lo ha regalado nadie. Nadie nos está haciendo un favor por estar aquí. Este lugar, al contrario, había una deuda histórica que no se ha saldado hasta ahora, que estamos empezando a solo con el hecho de estar, es el saldamiento de esta deuda. Pero este es el inicio, porque no es solamente estar, sino es el para qué queremos estar. No solamente queremos estar porque seamos mujeres, queremos estar porque somos negras, no solamente queremos estar porque somos identidades en resistencias y violentadas institucionalmente, sino porque somos y porque tenemos detrás, y eso es uno de las principales cosas que entran como en cortocircuito, que es que, vale, sí es verdad que aquí hay 4 mujeres, ¿verdad? Pero que no somos 4 mujeres individuales, sino que nos construimos en colectivo, y ahí empieza esta cuestión de que somos. Entonces yo no soy Jessica González, sino que represento una lucha de hace 40 o 50 años en este lado, y de hace muchísimos cientos más de años en mi territorio caribe, y que soy hija y nieta de esclavas y de personas que han estado al servicio de este sistema colonial, que hoy podemos tener la capacidad de decidir. Entonces el para qué viene, en mi caso, por decir que esta población migrante, que somos expulsados de nuestros países por diversas razones. Hay veces que las migraciones son escogidas,
Hay veces que las migraciones son causadas por un momento de violencia institucional, pero en mi caso es un mensaje de emancipación que pasa por muchísimas cosas. La emancipación pasa por unos papeles, en este caso, porque estás fuera de tu tierra y porque necesitas unos papeles para estar en este mundo, pero no solamente es eso. Estamos aquí para definir, aquí sostenemos la vida y la base de este país y queremos poder definirlo y podemos querer construirlo. Entonces, sí es verdad que en este caso yo y compañeras también migrantes en el Parlamento vamos a tener que luchar por este tema, por esta perspectiva de papeles y de derechos, pero no solamente vamos a hablar desde ahí. Queremos hablar cómo se construye la economía de este país, desde los cuidados, desde saber que las mujeres migrantes están limpiando las calles, cuidando a nuestros ancianos, cuidando a los niños y a las niñas de este país, y que ese trabajo es súper precario y está súper precarizado precisamente porque quienes lo sostienen tienen esas características, no solamente de mujer, sino también de mujeres migrantes, muchas de ellas latinoamericanas. Entonces, es cómo construimos economía, cómo construimos políticas sociales desde una perspectiva, sobre todo en este tiempo de pandemia, que no dejen a nadie atrás. Entonces, en definitiva, estamos para recordar que estamos aquí tomando este espacio que es nuestro, dando un mensaje también a la extrema derecha que se encarga de decir que los problemas de este país son gracias a nosotros y no gracias a todas las expoliaciones y no gracias al capitalismo y no gracias a la explotación que ha habido, sino gracias a los migrantes, ¿sabes? Y poder de alguna forma construir la economía, construir los sistemas políticos, construir las políticas sociales desde esta perspectiva amplia que incluya la totalidad de la población. Entonces, así como a nivel genérico, ese sería un poco el mensaje. Te puedo preguntar, antes de pasar con, ¿cómo ha sido? Llevas una semana, ¿no? En el Parlamento catalán. Todavía llevas? no oficialmente. ¿No? Tomamos posesión Vale, bien. el 12 de marzo, oficialmente. Entonces, a partir de ahí, yo creo que vamos a tener que hacer otra charla por ahí en mayo o junio, a ver dónde estamos cada una y revisitamos. Pero todavía no he tomado posesión, oficial. Así que ahí vamos. Bueno, cuéntanos, ¿cuáles son cómo ha sido tu trabajo allí en Viena, en el Consejo de Viena, y cuáles son los temas sobre los cuales estás trabajando y le pones más acento? Bueno, antes de entrar a eso, yo quiero tomar un comentario que hizo Jessica, y fue el tema de las diferentes migraciones y que algunas migraciones han sido escogidas. Y me recuerda a mi propia historia y a una reflexión que tuve en un taller que organizamos hace unos años, en el que también estuvo Yesid, y que estuvimos hablando sobre quiénes son las víctimas, digamos, en Colombia, ¿no? Y la diferenciación y el discurso que hay, las personas que han emigrado y las que no, y cómo entender también que yo no puedo comparar mi vida porque he tenido muchos privilegios comparados con otras personas, pero también mi propia historia y mi propia migración está conectada con esa injusticia que hay en Colombia, digamos, con el tema del sistema educativo, ¿no? Eso fue como la mayor idea para mi mamá, de decir, yo no quiero que mis hijos crezcan acá porque pues el sistema educativo, todo, ¿no? Digamos, fue una migración aparentemente voluntaria, ¿no? Digamos que pues tuvimos el chance, pero fue ligada a esas falencias, a esas políticas que pues no funcionan en el país. Entonces sí, de alguna u otra manera pues estamos en cada una en historia de migración o nuestra historia pues también muy, muy conectadas. Y a lo que quiero ir, pues mi enfoque político acá en Viena es la lucha contra el cambio climático desde lo comunal, porque y además también hacer énfasis en que la lucha contra el cambio climático también es una deuda histórica, ¿no? Que tenemos desde los países países europeos del norte, que son los que han causado, de hecho, la mayor cantidad de gases de efecto invernadero. Y al otro lado, los que están sufriendo más el cambio climático son otra vez los pueblos del sur. Entonces, ver el cambio climático, reconocer el cambio climático como deuda histórica y tema social. Y además saber que es la crisis más grande a la que se enfrenta la humanidad.
Digamos, si no frenamos el cambio climático, vamos a vernos al frente de un mundo que no conocemos. Mucha gente dice, ¿cómo así? 2 grados por medio más, menos, eso suena muy, muy simple, pero si nos ponemos a comparar, digamos, el último periodo, ¿cómo se dice?, de hielo fue en promedio menos 4 grados. Es decir, un cambio muy pequeño nos puede llevar a un mundo totalmente diferente al que existimos, y entonces no es algo así como, ay, no son solamente 2 grados. Y reconocer el tema social, ¿no? Digamos, ese es un tema de todas las desigualdades que existen en el mundo se van a intensificar. En cualquier crisis se intensifican y se van a intensificar mucho más frente al cambio climático. Y es un tema de salud, es un tema de género también, un tema de migración, ¿no? Va a haber muchos sitios en el mundo que van a estar inhabitables y eso va a causar más refugiados climáticos que también van a venir a las puertas de Europa y Europa se está cerrando, mejor dicho. Entonces, ahí veamos otra vez esas injusticias y esas desigualdades. Y el tema del cambio climático no es por protección del medio ambiente, qué bonitos los árboles y qué bonita la selva, no, es una cuestión existencial. Entonces, ese es mi enfoque desde la ciudad de Viena, porque también desde las comunas se puede hacer mucho para combatir el cambio climático, ¿no? Y como dije, una cosa que quiero también decir es que también hay también quiero decir que hay un enfoque de género también en mi política, porque las mujeres son las más vulnerables también en cuanto al tema del cambio climático, porque son las que están encargadas muchas veces de la agricultura, las que van a recoger el agua, ¿no? Las que en caso de que tengan que refugiarse son más vulnerables a violencia sexual. Las mujeres, estadísticamente sabemos que las mujeres son las que mueren más. Hay más casos de mujeres muertas después de catástrofes. Hay un ejemplo en Bangladesh, que después de un ciclón en el 91 murieron más mujeres porque no sabían nadar, porque no les enseñaban a nadar. Entonces, toda esta cultura patriarcal lleva literalmente a que estén muriendo mujeres también por el cambio climático. Y bueno, y mi apuesta es también viéndolo desde la parte de género, que los que también causan más el cambio climático, pues son los hombres, ¿no? Digamos, y tiene mucho que ver con la distribución económica, pero también con percepciones de lo que es la masculinidad, ¿no? De necesito tener mi carro grande o tengo que comer carne. Digamos, hay un estudio en Alemania en que muestra que el 70% de las vegetarianas y veganas son mujeres. Y los hombres comen 2 veces más carne que las mujeres. Entonces es un cambio de cultura que también, pues que quiero, ¿no?, fomentar. Entonces, ver el cambio climático como la lucha más importante del planeta y desde una perspectiva social y de género. Es verdad, voy a ir a la siguiente, es verdad que para nosotras abrirnos camino en la política institucional está sucediendo ahora, ¿no? O sea, en Europa obviamente hay un poco más de avanzada en esto y lo refleja precisamente que UEM y Jessica ya estén ocupando esos lugares, que están rompiendo techos de cristal y ocupando esos lugares. En Colombia creo que está siendo un poco más difícil y más lento. Apenas en diciembre del año pasado, el 2020, o sea, hace 2 meses, 6 meses, aprobaron la ley de paridad en el Congreso que permite pues como la paridad en las listas electorales, lo que está suponiendo en este momento como un avance, una organización de las mujeres en la política bastante fuerte, que tenemos que ir como muy rápido, como acelerando esos procesos, y en ese caminar en el que estamos colectivo, del que habla Jessica, porque es que yo creo que nosotras tenemos eso en común, o sea, tenemos en común la defensa de la vida, la defensa de los territorios y el trabajo en colectivo. Y me llama la atención con respecto a lo que decía UEM, que efectivamente nos encontramos o me pasa a mí, que nos encontramos con una posición permanente
¿no? De los hombres que ocupan como la mayoría de estos espacios, cuando somos nosotras las que estamos precisamente planteando la posibilidad de futuro posible, ¿no? Con la defensa de la vida y la defensa de los territorios. Entonces ahí me gustaría preguntarles, en esta apuesta política que están haciendo, ¿qué ha sido lo más difícil? Lo más difícil a lo que han tenido que enfrentarse. Si quieres, empiezo voy a ir al contrario, ¿vale? Para que no les toque contestar siempre a lo mismo. Entonces, empiezo contigo, bueno. Sí. Okay. Yo creo que hacer política como mujer en general implica enfrentarse a un sistema que está creado para los hombres, por y para los hombres. Entonces, y digamos, ¿no? Las estructuras, la velocidad del sistema, ¿no? Que tienes que estar en línea o que estar disponible 24 horas al día, que pase algo, cualquier cosa, y eso no encaja con el trabajo de cuidado, ¿no? Si tienes hijos o hijas para cuidar, entonces, como todas las estructuras están montadas a un hombre de, no sé, 40 años blanco. Y entonces yo creo que lo importante para poder permitir que más mujeres entren a la política es verlo también de una manera sistémica. Digamos, la ley de paridad es un muy buen avance, pero también hay que comprender que hay más, implica más, ¿no? No es solamente poder tener la curul, sino cómo te puedes desempeñar tú en tu cargo, cómo te van a percibir como una persona que tiene un mandato y qué implica el ser mujer cuando, ¿no? En ese rol. Yo afortunadamente tengo digamos, es mi esposo, estamos nosotros haciendo este camino juntos y él me apoya en esto, mejor dicho, 100%, y él está cuidado en este momento de nuestra bebé. Pero eso, ¿por qué lo puede hacer? Porque él, de su trabajo, digamos, porque él está en paternidad, ¿no? No en la maternidad, sino que está en casa a cuidado de nuestra hija. Y eso solamente lo puede hacer porque existe un sistema en el que él también puede hacerlo, donde no, digamos, no tiene el sueldo que tenía, pero pues, ¿no? Tiene un aporte económico, está asegurado y todas esas cosas, ¿no? De todas maneras, a mí pues me parece que sería mejor que las estructuras funcionaran más, que yo tuviera más tiempo y para compartir más 50-50, porque no se trata de invertir los roles, sino de tener una igualdad. Yo creo que eso es un tema, y también, digamos, el tema de las estructuras en los partidos, ¿no? Porque, por ejemplo, en el partido en el que yo milito, que es el Partido Verde, desde los principios de los años 90 ha habido listas cremallera, pero también hay la organización de mujeres que está como estructura en el partido, ¿no? Entonces las mujeres tienen una visibilidad, tienen un presupuesto, y todas esas estructuras que se necesitan para empoderar a las mujeres, ¿no? Y mecanismos, porque no creo que funcione con luchas individuales, ¿no? No funciona tener no sé, una Jeanne d'Arc en un partido que sea súper fuerte, sino que tienen que ser las estructuras las que funcionen, ¿no? Y un ejemplo muy básico es que, por ejemplo, en las debates que tenemos en el partido, las listas de oradores también son cremallera. Entonces, no son solamente los hombres que tienden a levantar la mano más veces que las mujeres y a extenderse más que las mujeres, los que van a hablar más, sino que si tienes 5 hombres que levantaron la mano y una mujer que levantó la mano, pues entonces sale la mujer. Y así, ¿no? Entonces, mecanismos relativamente básicos que pueden ayudar a empoderar a mujeres. Y la reflexión, ¿no? Pero yo creo que, bueno, hay muchas cosas y yo creo que voy a dejarle más espacio a las otras, hablando de personas que se extienden mucho. De pronto más tarde cuento más, pero... Gracias, Jessica, o como quieran, pues.
Dale, Jessica, y luego ya Yo voy a ser como muy breve, porque en mi caso, además yo soy parte de una organización política, bueno, ahora mismo a nivel de Cataluña somos una confluencia, pero yo empecé en Barcelona en Comú, que el ADN del feminismo está como súper, súper, súper imbrincado en lo que somos. Sin embargo, yo no soy una mujer cualquiera. Yo no soy una mujer blanca de clase media, nacida y crecida en Cataluña. Yo soy una mujer migrante, latina, con mi pelo rizado, con mi ser caribe, con una experiencia migratoria y que ha tenido que demostrar muchísimo, que es una palabra que constantemente nos persigue a las mujeres, esa cuestión de demostrar que eres lo suficientemente buena, que eres lo suficientemente sensible, que eres lo suficientemente femenina, normativamente hablando, que eres lo suficientemente potente, inteligente, poderosa y cuidadosa al tiempo, o sea, como 800.000 equilibrios, que cuando solamente la bandera del feminismo y siempre digo que cuando se dice el feminismo solo, normalmente es el feminismo blanco. Entonces, el feminismo basado en la experiencia de mujeres blancas de clase media europea que a su vez han hecho una lucha súper importante, pero que ha recaído en los hombros de mujeres negras, de mujeres indígenas, de mujeres que han estado cuidando a sus hijos mientras ellas reclamaban el derecho a voto, ¿no? Este típico ejemplo que se hace. Entonces, en este caso no se trata solamente de formar parte de organizaciones políticas e instituciones que piensen en la mujer, sino que piensen en todas las mujeres. Y esas mujeres no todas tienen una trayectoria igual y no todas se construyen desde el mismo lugar. Entonces, para mí hay como ese valor añadido, lucha añadida de poder visibilizar y ser el pepito grillo un poco del tema, de decir, vale, no se trata solamente del feminismo, sino de qué feminismo, sino de muchísimas mujeres, de mi abuela, de mi mamá, que no se nombran a sí mismos feministas, porque es una cuestión como un poco teórica y tal, pero que el feminismo son prácticas concretas. El feminismo no es un pin que tú te pones y que es de color morado solamente, o sea, el feminismo es qué haces cada día. Entonces, eso llevado a la política y cruzado con el factor de ser una persona racializada, migrada, latina, etcétera, joven de 31 años, ¿sabes? Que es que soy todo lo que un político no es, digamos, que lo que decía Güemo ahorita, o sea, es un hombre de 40 años en traje gordito, blanco, ¿sabes? Y no somos eso, ninguna de las que estamos aquí. Entonces, romper con eso y a partir de allí, para mí, y viendo más allá de nosotras, sino viendo de las que vienen, el tema de trabajar con las niñas y con las jóvenes es súper importante, que esto que estamos haciendo, las niñas y las jóvenes en Barcelona, en Barranquilla, en Cali, en Viena, en todas partes lo puedan ver como una posibilidad, es algo que tenemos que encargarnos de poder comunicar bien. No solamente con los medios de comunicación convencional, sino cómo hacemos que este mensaje a través del sistema educativo y a través de las referencias de los medios de comunicación llegue a nuestras niñas y a nuestros adolescentes, porque muchas veces se nos ha hecho pensar que la política institucional pertenece a 5 familias con apellidos determinados o personas que se ven de un lugar de un momento determinado. Y que eso pueda llegar a las niñas y pueda ir más allá de nosotras, es como, vale, ya estamos, pero a partir de aquí, ¿qué pasa y quién sigue y quién toma un poco esa bandera? Y que la feminización de la política no es solamente que haya mujeres, sino que se cambie la manera de hacer política y que haya mujeres migrantes y con trayectorias migrantes diversas, cambia la manera de entender la política. Entonces, yo, por ejemplo, las primeras elecciones, estas son las elecciones autonómicas ahora en Cataluña, son las primeras que he podido votar y a la vez he podido votar por mí misma, digamos, por mi apuesta política. Entonces, hay 1 millón de personas en Cataluña que no pueden votar, a pesar de tener mucho tiempo aquí, incluso haber nacido aquí, es que o sea, se te va la olla, ¿sabes? Pero, y no solamente es el hecho de que no puedan votar, sino de que no pueden ser elegidas. Entonces, ¿cómo rompemos con eso?
en Cataluña. ¿Cómo rompemos en eso que el racismo no es una cuestión de pasaporte, porque la población afrocolombiana somos de allí y hemos nacido allí y cómo es posible que no tengamos representantes, no solamente mujeres, sino negras, sino indígenas, sino campesinas en la proporción que, o sea, en el sentido de que se sostenemos ese país, ¿no? Entonces, para mí el reto viene como a partir de ahora. Todos estos elementos que decías tú, Nata, ¿no? La ley de paridad es súper importante, pero no todas las, o sea, no todas las mujeres por el hecho de ser mujeres vamos a defender una perspectiva de los cuidados y una perspectiva feminista y una feminización de la política, ¿no? Sino cómo vamos caminando hacia que nuestras niñas, que nuestras jóvenes se imaginen esos mundos posibles y esas otras formas de hacer. Para mí, ahora también sería chévere como ver cómo tejemos estos puentes. Bueno, yo en Colombia, Francia aquí, Gwen en Viena, Viena en Barcelona, o sea, como intercambiar para que esto vaya bajando cada vez más, que es un poco mi obsesión. Que así como nosotras hablamos mucho de nuestras ancestras y las ponemos en lo primero que decimos en nuestra boca, cómo las jóvenes y niñas pueden un poco recoger de esto, ¿no? También. Y, y bueno, yo también tengo que decir que estoy en un momento de encontrar mi poder desde aquí, de cómo no, al estar en un lugar institucional, no dejo de ser latina, no dejo de ser afro, no dejo de ser colombiana, no dejo de ser caribe, no dejo de ser lo que soy, porque también está el factor de la integración, ¿no? Y que la política, como todos sabemos cómo se ve un político, que es como dijimos, este hombre de 40 años, blanco tal, cómo podemos, y en este caso, cómo puedo yo llegar a ser y estar en este mundo de política institucional desde lo que yo soy, que a la vez es lo que son todas las personas de las comunidades a las que pertenezco. Entonces, no sé, estoy como en esa búsqueda que me gustaría como poder, de alguna forma, poder ampliar esa conversación con otros territorios y con otras niñas y con otras jóvenes y con otras mujeres que están intentando hacer ese ejercicio como Francia. Y aquí te paso la palabra, a ver tú también cómo lo ves desde esa orilla. Adelante, Francia. Bueno, yo creo que los desafíos a los que y las dificultades a las que nos hemos expuesto, yo creo que son múltiples, y no lo digo solo como Francia, lo digo como mujeres y como mujeres racializadas también en este país. No ha sido fácil, hace 60 años, 67 años van a ser, que se aprobó el voto femenino aquí, pero ¿cuándo fue la primera vez? Eso para elegir, ¿no? Como que hubo un gran tiempo en que las mujeres solo se les permitía votar, pero votaban ¿por quién? Por los hombres, ¿no? Y posteriormente, pues creo que la institucionalidad política, ¿sí?, basada en ese patriarcalismo, pues efectivamente ha ido vinculando a mujeres en la participación política. Y bueno, yo creo que para las mujeres negras de manera específica, solo hasta después de la Constitución del 91 pudieron ser elegidas, ¿sí? Es decir, nuestra participación en términos del derecho a ser elegidas y a elegir, pues solo, sobre todo a ser elegidas, solo hasta ahora, hasta el 91 se empezó, con algunas mujeres que iniciaron ese camino, que iniciaron ese paso para que otras también nos atreviéramos después. Y creo que ha sido una lucha que continúa. No es fácil porque el sistema electoral aquí todavía es un sistema colonial. Entonces, así como en el tiempo de la colonia se elegía al que tenía la capacidad económica y el que era el capataz y el jefe, pues hoy todavía eso impera, ¿no? Entonces, ¿quién es el que tiene hoy la capacidad económica para hacer? ¿Sí? Entonces yo ahora mismo, aunque soy consciente que, por ejemplo, a nosotros para meternos, y no es por un partido tradicional de los ya existentes, que también tienen sus estructuras patriarcales ahí, machistas y racistas,
si decidimos hacerlo independiente como ahora lo estamos planteando, un desafío que tendríamos es conseguir los recursos económicos porque implica la consecución de firmas e implica una póliza que hay que pagar que vale mucho dinero, que no es fácil, ¿sí? Que vale mucho dinero y que a veces entonces ahí se ve limitada la tal democracia planteada desde la élite, ¿no? Esa democracia que nos resulta vacía y que ahí pone una barrera para la participación real, para la participación efectiva, sí, para la distribución del poder, ahí hay una trampa y pues a veces nos metemos a jugar como ahora que estamos decididos a hacer ese juego, porque hay que jugar el partido, porque hay que ganar el partido de la paz, el partido de la vida, el partido de cuidar la casa grande. Hay que meter ese juego, pero además, digamos que además de las trabas institucionales, pues hay trabas que interpelan y que afectan nuestra cotidianidad y tiene que ver con la violencia, ¿no? Aquí la política se ha hecho usando o teniendo ganancias a partir de la violencia y el miedo, que es lo que se ha sembrado históricamente para que quienes se atrevan y desafíen el sistema y diga yo quiero ser, entonces le diga un momento, usted no es, usted no va a ser, y entonces lo sacan de cualquier manera, ¿no? A eso nos enfrentamos, eso es lo que vivimos diariamente y por supuesto, desde que yo anuncié esta candidatura, las agresiones tampoco han parado, porque a veces se asumen al interior pues de nuestra sociedad también esa violencia política, y es que usted no puede, usted no sabe, usted no conoce, entonces a mí me dicen usted no tiene la experiencia para ser presidente de este país. Bueno, pues si no me van a dar la oportunidad nunca voy a tener la experiencia, ¿no? Porque eso se adquiere y se hace en la práctica, pero tenemos otras experiencias y es de gobernanzas, de gobierno propio, de gobiernos locales, de gobierno desde lo comunitario, y que pues esa otra experiencia planteada desde la élite no ha servido ya mucho y nos ha condenado a la mayoría a vivir en la situación en que vivimos hoy. Entonces yo creo que esas son cosas que nos hemos encontrado. A mí este proceso me está permitiendo ver con mayor claridad el racismo y el patriarcado, ¿sí? Esas prácticas racistas en la política, esa práctica del patriarcado en la política que pasan por definirle y decirle, si usted quiere ser candidata a la presidencia, no, ese no es su lugar, ¿sí? Entonces siempre otro define cuál es el lugar que usted tiene que ocupar, ¿sí? Y no permiten que usted decida el lugar que su proceso, que su comunidad, que sus luchas le permitan ocupar. Entonces eso ha sido reiterado de no, Francia no tiene por qué estar aspirando a la presidencia de este país. Francia debería aspirar a cualquier otro cargo menos ese, ¿sí? Entonces yo creo que no, que nosotros tenemos que atrevernos, ¿sí? Creo que asumir el reto de ser poder es parte del desafío que tenemos como mujeres, pero como humanidad y como familias, como pueblos violentados históricamente. Y yo creo que es la necesidad en mi caso, decir, tenemos la responsabilidad de hacer ese paso histórico más allá de si lo logramos o no. Yo creo que esto es una justicia histórica que nos debemos para con nuestros hijos y con nuestras hijas, para con nuestras abuelas y abuelos que lo intentaron y que lucharon por parir la libertad y la dignidad, y que hoy vamos a seguir ese camino más allá de lo que eso signifique. Entonces hemos encontrado muchas barreras en términos de comunicación. Entonces son los medios alternativos los que te permiten poner la voz, y a mí me ha pasado curiosamente que antes estaba como súper, yo decía y todos esos medios ya estaban ahí como que la líder social dijo sí, pero ahora no.
porque es que no hay que permitir que Francia, que el país conozca que Francia está aspirando a la presidencia, ¿no? Como la gente no puede saber que eso está pasando, así que todos los medios convencionales, los medios masivos de comunicación, pues me han cerrado las puertas y me imagino que se lo hicieron a Jessica y me imagino que también se lo hicieron a Juan, sí, y me imagino que a todas las que se atreven a desafiar ese sistema que es estructural, pues se lo hacen. Así que eso es lo que hemos vivido, pero también ha sido una experiencia bonita, tengo que decirlo, no todo ha sido negativo, creo que me ha permitido también encontrarme en medio con mucha gente dispuesta también a decir aquí estamos apoyando desde donde estamos, desde lo que somos y vamos a construir hacia adelante. Y en eso también los principios y los valores han estado puestos ahí, mujeres construyendo, bueno, Francia, usted va a lanzar a la candidatura, bueno, tenemos que empezar colocando cuáles son los principios, porque no queremos que esta candidatura mañana resulte siendo una situación que nos avergüence, ¿no? Como que nos siga expropiando la dignidad humana, no. Necesitamos que esta aspiración misma, y si logramos la presidencia, ¿cómo va a ser eso? Tenemos que lograr que no sea algo que nos dé vergüenza, sino que dignifique la vida y recupere esa dignidad expropiada, como dice Bernabé, a tu ajena. Así que ahí hemos estado en eso, pues muchas cosas negativas, pero pues también son más las positivas, y escuchar a niñas y niños y a jóvenes diciendo gracias por atreverse y es una inspiración para nosotros, yo creo que ahí ya yo me siento bien y siento que estamos haciendo la tarea, así que contentísima cuando nos enteramos que Jessica, siendo la primera mujer afro-latina y colombiana, había ganado ese espacio allá, nosotras estábamos felices y mucha gente me empezó a escribir, mire esa mujer tan maravillosa, sí podemos, hay esperanza, sí, porque tu triunfo nos dio esperanzas. La gente decía, vea, me mandaban el artículo donde salió la noticia, vea que sí se puede, vamos para adelante. Entonces yo creo que saber que lo que estamos haciendo, cada una de nosotras está teniendo repercusiones positivas en otro lado, está moviendo a otras personas a atreverse a hacerlo también, yo creo que es lo que nos va a permitir, como decía Juan, es lo que nos va a permitir juntarnos en esa apuesta general que tenemos de cuidar la casa grande, de cuidar este planeta. Sí, porque la mayoría de nosotras también tiene una sensibilidad por la defensa del medio ambiente y no de manera así, como lo decía Jessica, de manera, como lo digo, no de manera ahí como decorativa, sino que asumiendo que hay unos desafíos estructurales como humanidad y que como humanidad hoy el desafío más grande, en palabras de la compañera, es lograr frenar la crisis ambiental que vive, la crisis climática que está viviendo nuestro útero mayor, ¿sí? Entonces yo creo que eso es lo que yo puedo compartir hasta ahora. Gracias y perdón que me tome mucha palabra. Está bien, Francia, está perfecto. O sea, estamos todas muy bien con las cuidadas, los tiempos. Hay una cuestión con lo que han dicho que me llama mucho la atención y es como en este momento el mundo, la humanidad, realmente estamos en un punto de quiebre, ¿no? O sea, realmente la pandemia ha acelerado un montón de procesos que nos están poniendo en una situación en la cual es muy difícil proyectarnos, inclusive en el mediano plazo. O sea, vivimos en tiempos de enorme incertidumbre y esto también es difícil de gestionar, creo que encontrar soluciones, porque las soluciones precisamente a esos problemas, o sea, ese problema del medio ambiente,
a ese problema, por ejemplo, de la digitalización, ¿no? De la inmersión en la digitalización que nos está consumiendo la vida entera y que está aumentando inclusive las desigualdades con el crecimiento de las empresas tecnológicas, el abordar la pandemia en sí, el desgaste de los servicios sociales, son un montón de problemas que requieren respuestas globales, ¿no? O sea, que no es suficiente con que en Austria lo gestionen de una forma o en España en otra, porque realmente si en Europa se gestiona bien y en el sur global no lo hacemos, pues igualmente los problemas siguen existiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo requiere esa respuesta global? Y en mi perspectiva, en mi opinión, pienso que los feminismos, precisamente con esa posibilidad que tenemos las mujeres de pensarnos en una lucha común y de que somos capaces de, efectivamente, desde los feminismos priorizar el poner la vida, los cuidados, la ecología, todos estos problemas en el centro y ponerlos como una prioridad, nos permiten a nosotras precisamente tejer esa red, ¿no? Que era lo que decía Jessica en algún momento de cómo podemos ser puentes desde donde estamos. O sea, yo me siento al lado de Francia y de la lucha de Francia, como me siento con Jessica y con mis compañeras de Senegal, de África, que también las tengo aquí cerquita. O sea, desde ahí me gustaría preguntarles, ustedes, desde donde están, claro que ya más o menos me han dado una respuesta, pero como estamos en este mes de marzo, y el 8 es el Día Internacional de la Mujer, me gustaría ver cómo ven ustedes el movimiento feminista y saber qué van a hacer si tienen alguna actividad programada ustedes para el 8 de marzo. ¿Quién se anima a contestar? A ver, Jessica que no ha contestado primera, te toca. A ver, el movimiento feminista, hay muchos movimientos feministas, pero de hecho a muchas mujeres no blancas se nos ha dicho que venimos a dividir el movimiento feminista, en plan de que somos mujeres antes de ser otras cosas. Ya, pero al principio decíamos que no, y esta semana escuchaba a un par de hermanas hablando a la Silvia Agüero gitana, decía pues, oye, al final sí, hemos venido a dividir el movimiento feminista, a ver cuáles son las mujeres que no solamente se consideran mujeres, sino que tienen en cuenta todas esas luchas que tenemos otras, en el sentido de, por ejemplo, cuando se habla del techo de cristal, ¿no? Que todas esas leyes no escritas que no permiten que muchas mujeres ascendamos en ciertas organizaciones o a nivel profesional, etcétera, no se habla de que cuando ese techo de cristal se va rompiendo, los pedazos normalmente los recogen y los limpian mujeres migrantes latinoamericanas. Entonces, la lucha de la paridad salarial, por ejemplo, que es una de las luchas feministas, queda muy lejos de otras luchas que tienen que ver con por ejemplo, de mujeres trabajadoras del hogar que piden que por favor tengan la gentileza de no violarlas cuando están trabajando, ¿no? O de que por favor no las exploten y que quieren trabajar en condiciones dignas y de no explotación. Entonces, en la medida de que el movimiento feminista marca registrada no beba de esas otras luchas y de esas otras identidades en resistencia y resistencias trans, resistencias migrantes, también entendiendo que lo migrante no es todo igual, porque las mujeres latinoamericanas tenemos una lógica, las mujeres de África negra tienen otra, las mujeres del norte de África otras, las mujeres del este otra. De hecho, hace años leí un estudio que hablaba de cuáles son las violencias machistas a las que estamos expuestas las mujeres dependiendo de cuál es nuestra corporalidad y de a qué comunidad pertenecemos. No es lo mismo si eres una mujer negra, que directamente te pueden pedir sexo gratis en la calle, a si eres una mujer latinoamericana con una estética indígena, que es como que una mujer sumisa, que se le acercan hombres mayores y que son cuidadoras por naturaleza. Entonces, en la medida en que el movimiento feminista blanco europeo hay que dividirlo en el sentido de
quiénes son las que están dispuestas a asumir otras luchas que no pasan solamente por la clase media europea y quiénes son las que simplemente tienen la lucha de la paridad salarial. No estoy queriendo menospreciar la lucha de la paridad salarial, que me parece súper importante, pero es que si solamente vemos qué tipo de cargos directivos de mujeres hay en grandes empresas y no vemos que para que esas mujeres están en grandes empresas hay otras mujeres que normalmente son migrantes, están cuidando de sus hijos, cuidando de los mayores, haciendo la compra, cuidando de la casa, pues entonces estamos como creando un sistema perverso. Entonces el movimiento feminista que está en las calles y que muchas veces, y que poco a poco va haciendo su agenda a nivel institucional, y Barcelona es un caso en el que creo que lo estamos haciendo, en qué momento ese movimiento es amplio y no solamente tiene que ver con las mujeres, sino que en qué momento la perspectiva feminista es una forma de hacer economía también. Hago un pequeño apunte como a nivel de datos, en Cataluña el 45% de los casos de COVID que se dieron fueron en residencias de personas mayores. Las personas mayores, en la medida en que ya no son productivas para el sistema capitalista, pues son como inútiles, ¿no? Entonces hay unas residencias en una lógica totalmente mercantilizada, donde no había controles, donde no había protocolos, donde de repente las residencias se intervenían y abrías una residencia y te encontrabas ancianos y ancianas muertas, y no pasaba nada, y se sigue sin rendir cuentas de eso. Es que es muy grave lo que pasó. En la medida en que eso no se le ha dado el valor que tendría que darse en base de que esas mujeres y el personal que estaba trabajando en esas residencias no tenía las herramientas, estaba como fuera un poco del sistema, en la medida en que las personas en la vivienda, que es una de las grandes dramas en España, las mujeres migrantes seguimos siendo las más excluidas de eso, en la medida en que todas esas luchas que no solamente tienen que ver con el hecho de ser mujer, sino con el hecho de que estamos excluidas como de todo, o sea, del derecho a la vivienda, del derecho a la salud, del derecho a la educación, del derecho a envejecer dignamente y estar en este mundo, en la medida en que el movimiento feminista Marca Registrada pueda asumir todas esas luchas como propias y las llevemos a la institución, entonces ahí vamos a ir avanzando. Yo creo que yo tengo mucha esperanza en ese sentido. Yo hay veces que movimientos feministas no me he sentido cómoda, no he sentido que sea mi lugar porque de alguna forma no se me ve a mí en mi complejidad. Con otras compañeras migrantes ha sido un poco más fácil, pero no se trata de crear esos antagonismos, sino se trata de que creemos una agenda realmente compartida que entienda todas esas complejidades y que entienda la vida y el planeta como parte de lo que somos. O sea, como en la medida en que la agenda feminista incluye también acciones de transición ecológica que tienen que ver no solamente con lo que hacemos aquí, o sea, que acción ecológica no es comer quinoa que luego en Ecuador hace que sea más cara, o sea, que es como, espérate un momento, o sea, acciones ecofeministas en un nivel como global. Pues yo creo que ahí hay eso, y yo creo que el movimiento feminista se está como perdiendo parte de la información. O sea, nosotros hemos leído Simone de Beauvoir, hemos leído a la Federici, hemos leído todo esto, pero también tienen que ir a aprender de Francia, tienen que ir a aprender de líderes indígenas, tienen que leer y ver lo que ha hecho Berta Cáceres y qué pasó con Mariel, y ¿sabes? Vale, aquí hay info que se está perdiendo y que le serviría mucho el movimiento para crecer en un sentido amplio. Entonces yo creo que se trata como de poco a poco ir uniéndonos y ir visibilizando eso. Yo personalmente voy a ir a una manifestación estática que va a haber en Barcelona. Voy a estar en un evento que me invitó Francia también, que ya haremos publicidad a Francia. Y voy a eso, bueno, el año pasado se nos culpabilizó también de la pandemia, o sea, lo que faltaba, ¿sabes? El 8 de marzo, la pandemia se creó por el 8 de marzo, no te jodes, ¿sabes? Entonces, voy a estar como un poco con las medidas sanitarias que se puedan, pero voy a hacer paro Pero y voy a estar moviéndose, con mujeres. claro, Así que sí. claro. Gracias. me están haciendo señitas porque
sí, supuestamente íbamos hasta las 8 y nos enrollamos mucho más. El tiempo está medido, entiendo que es por Francia o por Jessica, no sé cuál de las dos es la que tiene un compromiso luego. Eh, Francia, ¿cierto? Eres tú. Listo. Pues si te parece, vamos a ir cerrando, ¿vale? Me han preguntado, antes de darte la palabra, Francia, me han preguntado que si puedes decir también, me han dicho por Facebook, que es Xiaomi, pregunta cómo ayudar y financiar a Francia. Entonces, no sé si también en tu respuesta pues, nos puedas dar señitas de cómo lo podemos hacer para que también lo pongamos de pronto ahí en el Facebook o algo, si te parece bien. Y decirles que han estado conectadas siguiendo el Facebook Live hasta 110 personas más o menos. Ha estado muy bien. Y ya está. Entonces le doy, ¿sabes qué? Voy a cerrar primero web para que cierres tú, Francia. Y le doy unos minuticos también a Jessica. ¿Quieres tú también? Para ir. Listo. Venga, web. Sí, bueno, yo de todas maneras voy a decir lo que quería decir antes, y ese va a ser mi cerramiento, porque en un momento estuvimos hablando de la democracia y el acceso a la democracia, y también quería decir que aquí en Viena también tenemos en Austria un déficit democrático gravísimo. Un tercio de la población de Viena no puede votar. Entonces, tenemos que adaptar las democracias también a los tiempos en los que vivimos en este momento. Hay muchos mecanismos excluyentes, ¿no? También lo que decía Francia de la experiencia, de que ella no tiene la experiencia de ser presidente, y a cuántos presidentes les han preguntado en el pasado cuál experiencia, que los legitima a ellos para que sean presidentes. Y aquí específicamente en Austria también un tema es el idioma, lógicamente, ¿no? Porque pues la migración es diferente si tú migras a España o migras a otro país donde no se habla español. Es muy, digamos, el hecho de que necesitas un nivel muy alto para poder llegar a la nacionalidad, o también ver el idioma y el lenguaje como un formalismo también, ¿no? Como puede que tengas la nacionalidad, pero tu nivel no es suficientemente bueno como para desempeñarte en política, aunque tus ideas sean maravillosas y tú tengas una teoría, mejor dicho, ¿no? Eso es, digamos, desde la migración, desde acá quería también poner eso, porque pues hay muchísimas mujeres, digamos, migrantes, latinas también acá, que son geniales y que por esas limitaciones formalistas, digamos, no tienen acceso a la democracia. Y bueno, con el tema de los feminismos, yo creo que lo importante es respetar y reconocer las diferentes luchas de las demás. Y en ese respetar y reconocer, caminar juntas y tejer esas redes y apoyarnos las unas a las otras, ¿no? Y como decías también, Jessica, de que las mujeres que van a estar siendo gerentes, entonces tienen a las latinas cuidando a los hijos. Eso también ya va a un cambio estructural, porque es que el mercado laboral también es un mundo masculino que está diseñado para que tú vayas a trabajar 40 horas y con eso tu mujer se queda en la casa y ya. Y con eso antes en los años 70 funcionaba, pero ahora ya no, ahora ya necesitas dos personas que estén trabajando full time, y entonces ¿quién se va a quedar cuidando a los hijos? Mejor dicho, tenemos que hablar, si hablamos de feminismo, tenemos que hablar de la jornada laboral, de todo un sistema económico que, viéndolo desde un punto de prioridades que habíamos dicho, de las prioridades de la igualdad y la prioridad del cuidado de la vida y del medio ambiente, pues todos vamos a favorecernos de un sistema diferente, feminista, que es para todas y todos, y no solamente para las mujeres, sino para todas y todos. Eso es. Y lo que voy a hacer este 8 de marzo, tengo un evento, no sé, en realidad no sé si vaya por el tema del COVID, y también porque yo procuro, cuando no estoy trabajando, en este momento estoy en la oficina, pues pasar tiempo con mi familia. Entonces, todos los años hago algo, casi todos los años, pero vamos a ver, este año también, no sé. Gracias, Ivem. Francia. Bueno, yo creo que yo aún no me considero feminista, pero me considero una mujer luchadora de todas las causas frente a la justicia humana.
y eso implica la justicia que nos debemos a nosotras como mujeres. Yo creo que he ido aprendiendo a conocer y entendiendo más el feminismo, aunque me crié con mujeres berracas que lucharon por solas, por sacar sus hijos adelante. Mi mamá no tiene huellas en las manos, las perdió trabajando para garantizar que ninguno de nosotros nos acostáramos nunca sin un bocado de comida. La mayoría de las mujeres con las que trabajo pues trabajan en la agricultura, trabajan en la minería, trabajan en casas de familia como empleadas domésticas, a propósito pues de una discusión que dimos estos días por redes sociales sobre eso, que no es fácil. Hemos visto a mujeres morir como empleadas domésticas, porque cuando ya se han enfermado abriendo la nevera, cuando están planchando, se han enfermado, se han llenado un poco de enfermedades sin prestaciones sociales y luego pues no, han muerto sin mayores apoyos, con los apoyos de la familia o de la comunidad. Y hemos tenido que vivir todos esos casos, ¿sí? Por supuesto, ahora creo que lo que hemos venido haciendo, y me paro desde la comunidad en la que estoy, nos hemos hecho en una juntanza, ¿sí? También habían unas situaciones de odio que a veces no nos permitía construir entre nosotras por digamos, ¿cómo se dice? Como no vanidades, sino como más vale como vergüenzas, por complejos y todas esas ataduras que también nos han sembrado. Y yo creo que hoy no, hoy estamos creciendo, estamos construyendo como mujeres desde lo básico. Entonces ya hay mujeres en el norte del Cauca trabajando sobre eventos, sobre acciones de impacto, sobre gerenciar sus recursos naturales, sus territorios. Y yo creo que eso para mí es muy importante. Las mujeres reflexionando ahora en la pandemia sobre la alimentación, ¿sí? Tanto en lo urbano como en lo rural, y a partir de ahí, de esas cosas cotidianas de la vida, ¿no? Porque pues el feminismo no se queda solo en teorías bonitas, pero que en la práctica pues es otra cosa y otra realidad, sino que se vive también desde la realidad. Y bueno, yo creo que es trabajándolo con nuestros hombres también, ¿sí? Porque nosotras podemos hacer muchas luchas de acá, pero al final del día nuestros hombres siguen reproduciendo y son los hombres que amamos, son los hombres que queremos, son nuestros hermanos, son nuestros hijos, son nuestros sobrinos, son nuestros padres, siguen reproduciendo al final del día la política patriarcal, ¿no? Y las acciones patriarcales. Entonces yo creo que yo me pienso un feminismo donde lo trabajamos como humanidad, que pone la diferencia como una virtud. Los otros o los hombres que nos han gobernado, y no para decir todos, pero gran medida, o más que los hombres, del patriarcalismo, para hablar más del sistema, que también nos ha atravesado a nosotras y que también nos ha dañado a nosotras y que también nos ha puesto a usar esos roles que generan violencia a nosotras como mujeres, pues ha destruido también, ¿no? Entonces, como para muchas feministas hablar de familia no es posible, pero para nosotras, por ejemplo, hablar de familia extensa es posible, y siempre estamos refiriendo a nuestra familia, ¿no? Y sabemos que la familia también estructurada en ese sistema patriarcal, pues es una familia estructurada donde la mamá, el papá y el hijo. Para nosotros no, nosotros tenemos una familia mucho más extensa donde nuestros mayores y mayoras no juegan el papel de ser un estorbo, sino el papel de ser los sabios, los sabedores que nos orientan en el camino que tenemos que seguir, ¿no? Entonces yo creo que tener en cuenta todo eso, por supuesto, nos va a ayudar. Y yo también creo que la política pues es feminista o no será, así como la política, como el feminismo es antirracista o no será.
y yo creo que es parte de lo que tendremos que seguir dialogando como mujeres, pero también como humanidad, porque así como el racismo, erradicar el racismo no es una responsabilidad de los pueblos racializados y violentados, erradicar sí, digamos, la discriminación no es una responsabilidad de los pueblos y de los seres humanos discriminados, eso es una responsabilidad de la humanidad. De la misma manera, erradicar el patriarcalismo y todas esas violencias que nos dañan, que nos generan dolor y que nos daña como humanidad, pues no es una responsabilidad de las mujeres exclusivamente. Si bien la asumimos y la empujamos desde nosotras, tenemos que lograr que como humanidad, toda la humanidad asuma esa responsabilidad de hacerse parte de ello. Y eso implica trabajar principalmente con las personas que tenemos más cercanas y desde ahí empujar. Entonces eso es lo que yo puedo decir. Mañana nosotras, mañana el lunes, que todos estos días hay muchos eventos de conmemoración, hay movilizaciones aquí en Colombia, las mujeres en medio de la pandemia se atreven hoy a salir a la calle y alzar la voz porque pues nos estamos muriendo de una u otra manera. Ahora en pandemia la violencia se ha expandido hacia las mujeres mucho más que antes y el feminicidio ha aumentado exponencialmente ahora más que antes. La carga laboral doméstica ha aumentado mucho más que antes para las mujeres. Sí, las mujeres son las que se han encargado del cuidado hoy. Y yo creo que eso nos invita a reflexionar, a cómo pensar en cambiar esos roles, en distribuir los roles del cuidado, los roles de la crianza. Y bueno, yo creo que es parte de ese camino y nosotras de manera muy particular vamos a organizar pues un conversatorio que estamos muy contentas. Va a estar Jessica como una de las invitadas, va a estar la maestra Nidia Góngora, que usa el arte y que usa la música para sanar, para cuidar. Y va a estar una mayora indígena, ¿sí? Que se llama Fabiola Piñacue, que se ha pensado la economía de los pueblos indígenas, de las mujeres indígenas, y le da una pelea a Coca-Cola y sacaron su empresa de Coca-Set, un producto, una bebida refrescante tradicional a partir de la hoja de coca como la hoja de coca como una planta tradicional de los pueblos indígenas acá. Y bueno, esta mujer le ha tocado muy duro debatirse entre todas para validar, porque Coca-Cola la denunció por haber usado el nombre y por haber usado la coca. O sea, aquí nos prohíben a todos la coca, pero a Coca-Cola no se le prohíbe. Así que esta mujer es poderosa y entonces vamos a poner esas voces de resistencia en el altar, ¿Y esas dónde voces es el de evento, resistencia. Francia? ¿Dónde lo Así- podemos ver? Va a ser virtual y se los compartimos posterior. Pues no invitamos a Gwen porque no la conocía todavía, pero Pero igual ya la tienes para el invitadísima siguiente. y lo importante es que ahí vamos tejiendo, ahí vamos haciendo hermandad y ahí vamos construyendo colectivamente y yo me siento también muy honrada de hoy estar compartiendo con ustedes, ya entrando en la despedida, me siento honrada de estar aquí con 4 mujeres, con 3 mujeres muy poderosas y bueno, hemos ido tejiendo, yo creo, en esa familia. Yo me encontré con Diego por allá en Noruega cuando fui y desde ahí hemos ido tejiendo como esas hermandades y yo creo que eso es lo bonito de encontrar personas en cualquier lugar del mundo dispuestas a hacer familia extensa y dispuestas a construir colectivamente y que este encuentro nos permita eso, seguir tejiendo. En términos de cómo apoyar, creo que nosotros ahora necesitamos muchos apoyos políticos de todas las formas. Necesitamos que nuestra voz crezca, necesitamos que Colombia sepa que estamos haciendo esta apuesta. Ahora
creo que hay más gente afuera sabiendo que soy candidata que aquí mismo, y eso no es paradójico, sino que es una forma de silenciar, ¿no? De silenciar voces que están haciendo, y me pasó lo mismo antes de ganar el premio Goldman. Antes de ganar el premio Goldman, nosotros estábamos resistiendo, estábamos cuidando el territorio, no para los negros ni para las mujeres negras, sino para la humanidad, pero nadie nos miraba porque eso no importa, hasta que fue una organización de los Estados Unidos que tiene unos privilegios de alguna manera, que dijo que lo que hacemos nosotros es importante para cuidar la vida en el planeta, para el medio ambiente, y que contribuye a frenar la crisis ambiental que vivimos, y entonces hasta ahí nos colocó atención Colombia, ¿sí? Y entonces para mí era como impresionante cuando me decían como, ¿dónde usted estaba que no la habíamos visto? Pues que eso es lo que pasa, que nunca nos quieren ver, ¿sí? Y hay una intención de no vernos, pero ahí seguimos como hormiguitas construyendo y trabajando, y yo creo que hay que echar para adelante y hay que empujar lo más que podemos. Como decía el título, este es el tiempo de las Amazonas, así que estas Amazonas se juntan en la diferencia y construyen con todas sus fuerzas ese camino de dignidad para seguir pariendo la vida, de dignidad para seguir cuidando el territorio como un espacio de vida, de dignidad para reconocer que no somos dueños de la naturaleza, sino que somos parte, y ahí construimos colectivamente, porque esa política de muerte no puede seguir siendo. Gracias y un abrazote ancestral, y soy porque somos, y los pueblos no nos rendimos, ni las mujeres tampoco nos rendimos, carajo. Pues para el evento del lunes le digo a la gente que te siga a ti y a Jessica en Twitter o en Facebook, Sí. para que vean dónde hacerlo, dónde seguir. Igual si no, Yo lo igual quiero les seguir. comparto en el grupo, ojalá podamos mantener ese grupo como una forma de Vale, diálogo. me parece bien, porque tenemos, para decirle a la gente que tenemos un grupo para hacer este evento, el Comegen nos juntó en un grupo de WhatsApp, entonces lo vamos a mantener Seguir. quedándonos ahí. Para la ayuda económica, no sé si quieras decir algo, Francia, de dónde podría la Bueno, gente... yo creo que eso es una necesidad, pero eso nos toca hablarlo para no inhabilitarnos, Vale, porque pues entiendo eso que... también es parte de las trabas que en candidaturas, aunque todavía no somos una candidatura oficial, Ajá. no se pueden recibir apoyos internacionales, así que recursos Vale. internacionales, pero miramos a ver Vamos bien, vale, para que te podamos ayudar. No sé si o Jessica quiera cerrar, como dije, cerrar después de que tú hablaras. No, bien. Solamente Porque decir ya... muchas gracias. Eso. Yo igual, muchísimas gracias. Además que después de Francia y de toda su prosa poética, ¿quién va a decir más nada? Yo creo Ay, que ay, ay, la no diga disposición eso. de tejer puentes, de que esta conversación dure muchos años y que el inicio de muchas cosas, Ya gracias a me ti gustaría, sí, por como moderarnos inmoderadamente, y al Comegen por regalarnos este espacio que ha sido un regalo para nosotras y que ojalá sea recibido por parte de las personas que nos ven de la misma forma, porque lo hemos disfrutado mucho, nos lo hemos pasado bien, así que muchas gracias. Bueno, yo también les quiero dar las gracias a todas. La verdad es que ha sido un gustazo. Me tomaría una cervecita y todo aquí con ustedes y de charlar más largo. Ojalá la vida nos permita encontrarnos en algún momento. Me encantaría. Tengo la que tengo más cerquita es a Jessica. Estoy ahí como esperando a ver si nos podemos encontrar en algún momento, pero las quiero conocer a todas. Gracias, ha sido maravilloso. Solo decirles a ustedes y a toda la gente que nos está viendo que este fin de semana el Comegen sacó un especial de columnas escritas todas por mujeres. La verdad es que está bellísimo el Comegen de este fin de semana, entonces recomiendo muchísimo que lo lean. Y pues ojalá, bueno, que el Comegen siga organizando estas cosas porque ha sido maravilloso. Muchísimas gracias al Comegen, a Diego, a Yesid, que está a todas. Yesid es como una cosa maravillosa para todos nosotros. Entonces, bueno, pues nada, pues entonces ya hasta las próximas. Un beso.